Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. El primer ministro francés viajará a Israel y la autoridad palestina para impulsar la cumbre internacional del 30 de mayo. Ataque a convoy de armas sofisticadas para Hezbollah en Siria. El acuerdo nuclear con Irán cumple un año, pero no ha servido para tranquilizar la zona. Y Alemania rinde homenaje al Schilder latinoamericano, el salvadoreño José Arturo Castellanos. Son las noticias de hoy. Para comentarlas, como siempre, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego abriremos el espacio cultural. De nuevo, Jorge y yo, ante la ausencia todavía de Raquel. Eso será después. Empezamos hablando del ministro francés de Exteriores, Jean-Max Auriol, que anunció la organización de una conferencia ministerial para tratar de restablecer un diálogo entre israelíes y palestinos el próximo 30 de mayo en París. A finales de abril, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rechazó esta iniciativa francesa, señalando que la mejor forma para la resolución del conflicto con los palestinos es a través de negociaciones directas y bilaterales, que su gobierno estaba dispuesto a iniciar inmediatamente y sin condiciones previas, y que cualquier otra iniciativa diplomática aleja a los palestinos de la mesa de negociaciones directas. Al respecto, el primer ministro de Francia, Manuel Valls, visitará Israel y la autoridad palestina entre el 21 y 24 de mayo en un intento de relanzar el proceso de paz y como preparación para la reunión del 30 de mayo, a la que no han sido invitados los representantes de Israel y la autoridad palestina, aunque estos estarán representados de hecho por los ministros árabes en el gobierno, mientras que Israel será la parte verdaderamente excluida, según señaló la diputada Tzipi Livni. El objetivo de la reunión es preparar una cumbre internacional para la segunda mitad de 2016 que incluiría a los líderes israelíes y palestinos. Sí, porque esta conferencia ministerial a la que se refiere el ministro de Exteriores, pues va a convocar a ministros de Exteriores de muchos países, del Cuarteto, de la Unión Europea, de Estados Unidos, pero también de muchos países árabes. Entonces, claro, la representación, no van a estar ni los palestinos ni los israelíes, pero los ministros de los países árabes, a ver, no hay que tener demasiados prejuicios para saber de qué lado se van a posicionar y cómo van a llevar a cabo todos estos preparativos. O sea, que no tiene ningún sentido. Y aparte, como dice Netanyahu, en esto hay muchos precedentes. En cuanto a los palestinos, al liderazgo palestino, se le da la oportunidad de evitar el diálogo directo, siempre aceptan porque siempre salen ganando. Porque lo único que consiguen es que para llegar alguna vez a dialogar directamente, siempre se llegan con muchas precondiciones. La última vez fue esta ronda propiciada por Estados Unidos, que establecía la liberación de presos cada 3 meses, sin que esté condicionado eso a llegar a ningún tipo de acuerdo. O sea, era simplemente por mantenerse sentado en la mesa, ya había un premio. El premio era liberar a asesinos confesos y juzgados de acuerdo a todos los, con todas las garantías procesales de Israel. Y luego, claro, es que yo no sé exactamente cuál es la finalidad de todo esto, si es marcarse un farol francés diciendo nosotros estamos al frente de las relaciones internacionales. Tú sabes, Jordi, que antes para ser diplomático el idioma que tenías que aprender era el francés, y por eso también todos los políticos españoles solamente saben francés y nadie sabe inglés. Pues los tiempos han cambiado, pero parece como que París quiere revivir su grandeza pasada, aunque en realidad no está para dar clases a nadie. Yo, aparte de no meterme en este berenjenal en el que el propio presidente Obama, después de 8 años y muchas iniciativas, no consiguió nada más que empeorar la situación, pues yo le recomendaría a los franceses que tienen un frente abierto en casa, que es bastante más preocupante que ese del terrorismo yihadista, y que tendrían que dedicar todos sus esfuerzos a solucionar ese problema. O pretenden que haya un organismo internacional que convoque a una lucha contra el terrorismo en la que no estén presentes ni los terroristas ni los países afectados. Seguimos. Un convoy de armas destinadas al grupo terrorista libanés chiita Hezbollah fue atacado cerca de la frontera sirio-libanesa. El convoy trasladaba un radar y sistemas antiaéreos.
Aún no fue aclarado si se registraron heridos en el incidente. Oficiales israelíes se han negado a comentar el asunto. En abril pasado, el primer ministro Benjamin Netanyahu reconoció que Israel ha atacado convoys de armas destinadas a Hezbollah en Siria. Bueno, oficiales israelíes se han negado a comentar el asunto, hay que decir que han dado por buena la participación de la Fuerza Aérea Israelí en este ataque, que bienvenido sea, porque estamos hablando de armas sofisticadas que ellos obtienen en pago por su participación en la guerra defendiendo al gobierno de Bashar al-Assad. Son armas que no están destinadas a ellos, son armas que el ejército ruso destina al ejército sirio del presidente de Bashar al-Assad, y que por algún azar del destino, pues acaban en las manos de Hezbollah, y eso es lo que Israel no permite y no permitirá, y seguirá bombardeando todos los convoyes que hagan falta, porque aunque Europa todavía no se haya enterado, y también aunque los países árabes lo hayan declarado así, Hezbollah es un grupo terrorista que busca la eliminación de todos los israelíes, Israel, y si de paso se llevan algunos judíos del mundo por delante, también recordemos, si alguien no lo tiene en mente, que Hezbollah fue el brazo ejecutor del atentado contra la AMIA en 1994 en Argentina, con lo cual su implicación en el terrorismo internacional está demostrada desde hace más de 20 años. Tiene todos los certificados en regla, todos los papeles de todos los ministerios del mundo para certificar que es un grupo terrorista y que no tiene lugar ser considerado ni como milicia, ni como grupo político, ni por lo que se le quiera llamar. Y de la misma manera que aquí había un grupo terrorista llamado ETA, y todos los pretendidos partidos políticos que se constituían en torno a esta figura fueron eliminados por la ley de partidos. Según el periodista palestino Khaled Abu Toameh, el acuerdo nuclear con Irán, del que se cumple ahora el primer aniversario, no parece haber tenido un efecto balsámico sobre Oriente Medio. De hecho, los iraníes parecen estar intensificando su implicación en el conflicto palestino-israelí en general y en los asuntos internos palestinos en particular, en una extensión del afán de Irán por extender su influjo en los países árabes e islámicos, incluidos Irak, Yemen, Siria, Líbano y varios estados del Golfo. Si bien su presencia en esos países ha merecido cierta atención internacional, sus acciones en el ámbito palestino siguen siendo ignoradas por el resto del mundo, por ejemplo, en la ayuda económica y militar a grupos palestinos como Hamás y la Yihad Islámica, que no siempre se ha traducido en lealtad y sumisión que Teherán esperaba, por lo que crearon su propio grupo terrorista en Gaza. Al-Sabirín, llamado a reemplazar a la Yihad Islámica, al igual que la Yihad Islámica iba a reemplazar a Hamás en la franja según los planes de Irán. Pero la inversión en Al-Sabirín no ha merecido la pena porque el grupo no ha sido capaz de hacer nada radical en los últimos 2 años y han vuelto a tomar contacto con la Yihad Islámica. Sí, esto es una llamada de atención sobre lo que está pasando con Irán, porque ya se sabe de la implicación que Irán tiene, el dominio que tiene sobre el gobierno de Irak, sobre el conflicto en Yemen, donde financian y arman a los hutíes, en Siria, con su apoyo al ejército del presidente Bashar al-Assad, en el Líbano, como gobierno títere del gobierno de Siria, y también donde está esta milicia que antes mencionamos, ¿no? Milicia, grupo terrorista Hezbollah, y también en varios estados del Golfo, como Bahrein, que es una isla que tiene mayoría chiita, pero gobierno suní, etcétera, etcétera. Bueno, de todo eso más o menos en los periódicos internacionales, en las secciones de análisis, se habla de la influencia de Irán, que esto, que lo otro, pero nunca se hace mención a la influencia que tiene en la Franja de Gaza, porque se supone que en la Franja de Gaza no son chiitas. Los chiitas palestinos están en Hezbollah, en el norte. En cambio, la Franja de Gaza son suníes, pero Irán no solamente financia a los chiitas, también lo sabemos aquí en España, que financian a gente que no solamente responden a sus ideales, digamos, religiosos, sí a los ideológicos, y entre ellos, como está la eliminación de Israel,
pues Hamás le sirve de brazo articulado para extender el terror, y así lo hicieron durante la segunda intifada, creando a Hamás, financiándola y luego armándola. Y cuando Hamás ya se creció y se pensaban que eran muy gallitos ellos, pues le cortaron los víveres, tuvieron un conflicto ahí de intereses y mientras tanto empezaron a financiar, crearon y financiaron la Yihad Islámica, que también le salió rana, que también se crecieron y que esto que lo otro, entonces crearon Al-Sabirín, pero estos de Al-Sabirín ni siquiera han llegado a los titulares, porque los de Hamás y de Yihad Islámica ya conocen el cotarro, saben que cómo financia y cómo arma Irán a estos grupos, y por lo tanto le han impedido cobrar protagonismo, con lo cual ahora nuevamente han llamado al de Yihad Islámica para tener más controlado a los de Hamás, no sea cosa que los de Hamás, con esto de que firmaron un alto al fuego, se les vuelvan sionistas. El gobierno alemán y la comunidad judía de Berlín rindieron homenaje al diplomático salvadoreño José Arturo Castellanos, considerado como el Schindler latinoamericano por haber salvado a miles de judíos de los campos de concentración nazis. George Mantello y su hijo Enrico fueron los primeros judíos salvados por Castellanos, que les había dado la nacionalidad salvadoreña y luego había inventado el cargo de secretario del consulado en Ginebra para que lo ocupase Mantello. A partir de ese momento, en 1941, cuando Castellanos había sido trasladado de Hamburgo a Ginebra, los dos empezaron a otorgar la ciudadanía salvadoreña a judíos que, al tener documentos de un país neutral, podían salvarse de la persecución nazi, y todo a espaldas de su gobierno. En 2010, el Museo del Holocausto Yad Vashem le otorgó de forma póstuma el título de Justo entre las Naciones. Al regresar de Europa, Castellanos tuvo que marcharse como exiliado a México por haber escrito contra el totalitarismo en El Salvador y a favor de la democracia y de los derechos de la mujer. Sí, todo un personaje diplomático, José Arturo Castellanos, del que realmente, para mí, personalmente, es casi una noticia, una novedad, enterarme del papel tan trascendental que tuvo. Yo sabía que diplomáticos salvadoreños habían ayudado a rescatar judíos, pero no sabía el caso de este señor, que encima, más que llamarlo el Schindler latinoamericano, en todo caso a Schindler había que llamarlo el Castellanos alemán, porque sí que se jugó el tipo, porque estaba haciendo las cosas a espaldas de su gobierno, y tan a espaldas que cuando terminó la guerra, pues tuvo que exiliarse. Cosa que no pasó, por ejemplo, con la mayoría de los diplomáticos españoles que ayudaron a los judíos, que en su momento actuaron de espaldas al gobierno, pero que viendo lo que pasó con el final de la guerra, pues el gobierno de Franco no los castigó. Y por lo tanto, pues su heroicidad fue grande en su momento, pero no tuvo mayores consecuencias. Sí, por ejemplo, las tuvo el del diplomático portugués Arístedes de Sousa, que sí también perdió toda su categoría, fue denostado y perdió todas sus posesiones porque el gobierno de Salazar no le perdonó esta defensa que hizo de los judíos. Por lo tanto, incorporamos de forma contundente, por decirlo de alguna manera, la figura de José Arturo Castellanos a nuestro panteón de personas que, aparte de tener este título de Justo entre las Naciones, pues nosotros podemos con justicia denominar hombres cabales. Bueno, aquí terminamos la primera parte, hacemos una pequeña pausa y regresamos con Cultura. Vamos a la sección de Cultura. Jordi, ¿qué nos vas a contar hoy? Pues mira, hoy te empiezo contando, Jorge, que la Real Academia de la Lengua Española eligió a un profesor de la Universidad de Barilán como consultor de idioma. Se trata del profesor Shmuel Rafael, director del Centro de Investigación para Estudios Ladinos de la Universidad de Barilán. Y fue elegido por la Real Academia de la Lengua Española, como te puedes imaginar, como miembro consultor en el campo de la exploración del ladino. Uh-huh. El profesor Rafael es el tercer investigador de la universidad que tiene el privilegio de unirse a la RAE, la Real Academia de la Lengua Española.
Bueno, la RAE fue fundada en 1714 y ya en 1859 se decidió añadir miembros asesores que residieran fuera de España, evidentemente para, digamos, consultar acerca de otros temas, ¿no? Entre los principales argumentos atribuidos por la RAE en el nombramiento del profesor Shmuel destaca lo siguiente. Dicen, es un discípulo y sucesor del difunto profesor Jacob Hassan, quien fue el que fundó en Madrid la Escuela de Estudios Judíos y Españoles. Y el propio Rafael pues, ha dicho que este nombramiento no es simplemente un logro obtenido por mi investigación y contribución al estudio del ladino, sino también es un reconocimiento al Centro de Ladino de la Universidad de Bar-Ilán. Este centro ha llevado a cabo varios descubrimientos y avances en la exploración del idioma y, por supuesto, dice, es un orgullo para mí ser parte de ello. Uh-huh. Bueno, el profesor Rafael acompaña ahora a los profesores Horace Schwarzwald y Moshe Orfali, que son los otros dos profesores, los dos también de la Universidad de Bar-Ilán, que también han sido nombrados miembros consultores de idiomas de la RAE. Sí, estos se llaman consultores correspondientes extranjeros. Y junto con este profesor ha sido nombrado también, con la misma categoría, nuestro amigo Shaul, Moshe Shaul, el anterior director de las emisiones en judío español de la radio israelí desde los inicios, en los años finales de los años 50, y que hemos tenido alguna vez aquí en los micrófonos de Radio Sefarad cuando fue la Cumbre de Herencia. Así que a los dos, nuestras felicitaciones, y ellos se unen, como decías, a estos otros dos nombres que mencionabas de la Universidad de Bar-Ilán, pero que hay también otros nombres de otras universidades israelíes e incluso de algunas universidades europeas que son especialistas en el tema del judío español. Cambiemos de tema, vamos a Argentina porque el Congreso Judío Latinoamericano ha publicado la Biblioteca Popular Judía, así llamada, en formato digital. Se trata, ¿qué es la Biblioteca Popular Judía? Es una serie de libros de bolsillo que fueron publicados en español por el Ejecutivo Sudamericano del Congreso Judío Mundial entre las décadas de 1960 y 1980. Reúne una colección de ensayos biográficos sobre personalidades de la historia y la cultura judía, titulada Grandes figuras del judaísmo, y también una colección de estudios temáticos titulada Hechos de la historia judía. Bueno, hace tiempo decidieron recuperar esta colección de 190 ejemplares llamados de la Biblioteca Popular Judía y, por supuesto, pues el objetivo ahora ha sido subirlos a Internet, colgarlos en Internet para que todo el mundo pueda acceder a ellos de forma gratuita. Según Claudio Eppelman, que es el director del Congreso Judío Latinoamericano, ha dicho: nuestro objetivo debe orientarse a garantizar que los bienes culturales estén al alcance de todos. Solo de esta forma podremos contribuir a un mayor conocimiento de nuestra sociedad y aspirar a una mejor convivencia. Así que si ustedes quieren acceder a la Biblioteca Popular Judía en formato digital, bajarse los libros de forma gratuita, tienen que entrar en la página web del Congreso Judío, que es muy sencilla, congresojudío.org. Y ahí está, todos los libros. O si no, Biblioteca Popular Judía en Google y seguro que les aparece. Exactamente. Bueno, y terminamos, Jorge, en Israel, ya que si ayer te hablaba de ese festival de documentales en Tel Aviv, Docu Aviv, pues ya está todo preparado para que se celebre el Festival de Israel en Jerusalén. El Festival de Israel, así llamado, es el festival más importante de Israel en cuanto a artes escénicas, teatro, danza y también música. Celebra 55 años de su fundación este festival y va a tener lugar entre el 24 de mayo y el 11 de junio. Aparte de los montajes originales israelíes, también hay espectáculos de otros países de Alemania, Austria, Italia, Bélgica, Francia, Portugal, República Checa, Estados Unidos, China, en fin, de casi todas partes. Y bueno, se van a repartir estas muestras teatrales por todo Jerusalén, y no solo en teatro, sino también, por supuesto, al aire libre, en fin, muy del gusto israelí. Según los directores, este festival atrae a audiencias jóvenes, tanto jóvenes como adultas. Además, añaden, la realidad especial que se vive en Jerusalén refuerza más la importancia del festival como un estímulo al turismo cultural, pues es una plataforma para el arte que se origina en la capital, pero atrae a un público de dentro de Jerusalén y también de otros lugares de Israel.
Bueno, como no podía ser de otra manera, en Israel, ese país tan vinculado a la tecnología, pues este año hay muchas muestras en las que el teatro se mezcla con la tecnología. ¿Te puedes imaginar el Pensé tipo que de... ibas a decir que hay una app del festival, que seguro la hay. No, pero se han utilizado todo tipo de elementos tecnológicos para la puesta en escena en unos montajes totalmente originales y diferentes. Vídeos, filtros, incluso la posibilidad de hacerse selfies. Hay un espectáculo en el que uno se hace un selfie y a partir de ese selfie se produce unas cosas espectaculares. Todo ello, pues, como digo, en un marco incomparable como es la ciudad de Jerusalén y con propuestas radicalmente innovadoras, además de otras más clásicas, pero con ese punto tecnológico que, como digo, para la puesta en escena que tanto gusta en Israel. Sí, bueno, y Jerusalén es un marco que, digamos, que impresiona doblemente porque allí la tecnología punta se junta con los vestigios arqueológicos en piedra viva, como nunca mejor dicho, o sea, están allí el Santo Sepulcro, el muro de Occidental, las mezquitas de Al-Aqsa, todos ahí, todos metidos junto con la tecnología puntera, todo en ese sitio que no por nada en el pasado mucha gente lo consideraba el ombligo del mundo, la entrada al paraíso, el puente hacia el cielo. Bueno, recomiendo también a los oyentes que busquen en Google Festival de Israel 2016 y vean algunas muestras de lo que hay, porque algunas cosas son verdaderamente sorprendentes. Teatro, danza, artes escénicas, también, claro, música. Pues esto es lo que teníamos para hoy, Jorge. Sí, pues me quedo con ganas de irme a partir del 24 de mayo a Jerusalén. Pues nada, mañana nos vemos de nuevo aquí en Noticias en Radio Sefarad. Les esperamos.